Hoy 7 de agosto de 2020 vamos a hacer un homenaje al Ejército de Bolivia en el aniversario de su creación. El Ejército de Bolivia fue creado el 7 de agosto de 1825, como un día después de la creación de Bolivia, con tres objetivos. El primero, garantizar la independencia del Estado que estaban haciendo, porque ningún Estado vecino estaba de acuerdo con el nacimiento de Bolivia. Segundo, garantizar la integridad territorial de su inmenso territorio, del imaginario territorio. Todos los políticos fundaron Bolivia y se imaginaban que teníamos un territorio, no lo conocían. Y tercero, garantizar, proteger los recursos naturales, la inmensa cantidad de recursos naturales, la inmensa riqueza con la que nacía este nuevo país. Esos tres objetivos, con la vista puesta en los tres objetivos, vamos a evaluar la historia del Ejército de Bolivia. En primer lugar, tenemos que decir que Argentina, Chile y Perú no estaban de acuerdo con el nacimiento de la nueva república. Y en primer lugar, y en segundo lugar, después, todos los países vecinos tendrían apetitos de crecimiento como es natural y obviamente pondrían sus ojos en el inmenso y vacío territorio boliviano. Pero el primer conflicto lo enfrentamos con el Perú. En 1828, estando Antonio José Sucre presidente, 5.000 soldados peruanos al mando de Agustín Gamarra, un hombre que después va a ser importante, ingresan a Bolivia y llegan hasta Potosí. Dentro de Bolivia se ha amotinado el ejército, parte del ejército en contra del mariscal Antonio José Sucre, y hay en realidad incluso combates en las ciudades, y el ejército peruano interviene políticamente para pedir que Antonio José Sucre se vaya de Bolivia. Antonio José Sucre renuncia y se va, pero antes ha dictado un decreto, mucho antes, que determinaba que en caso de ausencia o muerte del presidente de Bolivia, el vicepresidente sería Andrés de Santa Cruz. Por tanto, Andrés de Santa Cruz viene y se hace cargo de la situación en Bolivia, estabiliza el Estado, organiza administrativamente el Estado, organiza políticamente el país y organiza el ejército. Hace un gran trabajo Andrés de Santa Cruz. Por ejemplo, crea industrias militares. Es decir, el ejército con Andrés de Santa Cruz es un ejército abastecido, es un ejército armado, es un ejército con buenos uniformes, con todos los elementos que en esa época hacían importante al soldado. En esas condiciones, Andrés se siente fuerte y aprovecha la inestabilidad crónica de Latinoamérica, aprovecha la inestabilidad peruana para pedirle autorización al Congreso de Bolivia y marchar con el ejército. El ejército boliviano ingresa al Perú y tiene tres batallas, una pequeña que nos va muy mal, contra Salaverry, pero las otras dos, Yanacocha y Sogavalla, en las cuales derrotamos a Salaverry, y le cuesta la vida al final, y derrotamos a Agustín Gamarra, al que anteriormente había invadido Bolivia. Con esas dos victorias, Andrés Santa Cruz se convierte en el árbitro del destino del Perú, y ingresa a Lima, reúne el Congreso del Perú, y en realidad se decide crear dos estados, el estado norperuano y el estado surperuano, y que juntamente con el estado boliviano íbamos a conformar la Confederación Peruano-Boliviana, de la cual era el protector mariscal Andrés Santa Cruz. Esta confederación tuvo por enemigo, obviamente, a Chile y Argentina. Entonces el dictador Juan Manuel Rosas manda un ejército inmediatamente hacia el norte, con el objetivo de, desestabilizar la confederación, pero también recuperar Tarija, que Antonio José Sucre la había tomado arbitrariamente, a pesar de que Simón Bolívar había decidido que Tarija pertenecía a Argentina. Andrés de Santa Cruz destaca a Otto Felipe Brown, un coronel, un general, y a Timoteo Ray. Se enfrentan el ejército boliviano con el ejército confederado de la Confederación Peruano-Boliviana en los campos de Humahuaca, de Iruya y Montenegro en 1838. Y salimos victoriosos.
los argentinos no vuelven a reclamar nunca más el tema de Tarija. Así que el tema de Tarija es cerrado victoriosamente a favor de los bolivianos. En 1939, con los chilenos, hay una campaña, en 38 y 39 hay una campaña con los chilenos donde se derrota a los chilenos, se los deja partir, se firma un tratado, los chilenos desconocen el tratado, vuelven a incursionar en territorio peruano, pero también con tropas peruanas. Entonces, en realidad se produce una especie de golpe de Estado en Yungay contra Andrés de Santa Cruz y se diluye la Confederación Peruano-Boliviana, de tal manera que el ejército boliviano se ve obligado a salir del Perú, a retirarse, pero entero, ¿no? Solamente por razones políticas tiene que abandonar y abandona la Confederación y vuelve a cuidar su territorio propio, el Estado boliviano. El pleito pero no había terminado ahí. Obviamente el general Agustín Gamarra, que había sido derrotado, ahora es presidente del Perú y organiza un gran ejército y vuelve a invadir Bolivia. Solo que esta vez nos encontramos en las fronteras, ahí cerca del lago Titicaca, en los campos de Ingabe, y el ejército boliviano sale victorioso. En una batalla tan contundente que el presidente peruano muere durante la batalla. Con esta batalla, con esta victoria, el ciclo del cuestionamiento a la independencia de Bolivia se cierra. Ya ni Chile, ni Perú, ni Argentina cuestionaban la independencia. Entonces entramos a un nuevo ciclo en el que había que cuidar en realidad las fronteras. Todos los países latinoamericanos vivían en inestabilidad política interna, así que durante muchos años no hemos tenido problemas. Durante el gobierno de Melgarejo, increíblemente, Melgarejo firmó tratados con todas las repúblicas vecinas porque gozaban de un gran prestigio militar Melgarejo. Con Brasil firma un tratado mediante el cual consolida el Acre, que es un inmenso territorio en favor de Bolivia, y cede un pequeño pedazo del Mato Grosso, lo que le gana una leyenda negra de que había regalado territorio a cambio de una pata de un caballo. Son mitos. Lo real es que Melgarejo consolida un inmenso territorio cediendo una pequeña franja de un pantano, que eso es el Mato Grosso, ¿no? Pese a los tratados, Inglaterra tenía intereses económicos y políticos muy fuertes en América. Chile siempre fue su base político-militar principal. Entonces Inglaterra desde Chile empieza a quiere tomar el guano y el salitre peruanos, porque el guano y el salitre bolivianos ya los tiene mediante concesión minera, mediante concesión, contrato de concesión. Entonces, moviliza a Inglaterra al ejército chileno a tomar el Perú, a una guerra contra el Perú, pero claro, tienen que pasar por las playas bolivianas. Entonces nos comprometen a los bolivianos en la guerra. El ejército boliviano baja a las playas, baja al litoral, y participamos en dos batallas. La batalla de Canchas Blancas, que ganamos, y la batalla del Alto de la Alianza, que perdemos. En ese momento la clase política boliviana ya ha tomado decisiones de orden político y retira al ejército. Retira al ejército porque la clase política ha decidido vender el mar. Ha sido que no vamos a pelear militarmente por el mar, no vamos a pelear de ninguna forma, vamos a negociar la venta del mar. Entonces los chilenos con esa libertad se entran hasta Lima. En Bolivia se llega incluso a la grosería de discutir, Aniceto Arce con Narciso Campero, Gregorio Pacheco debatían si Bolivia debía apoyar a Chile para atacar a los peruanos. Pero bueno, no llegan a plantearlo formalmente, pero sí logran que Bolivia renuncie a pelear por el mar, porque el ejército boliviano tenía la oportunidad de atacar a Chile por el costado, mientras Chile estaba camino a tomar la ciudad de Lima. Pero el ejército boliviano no recibe esa orden, todo lo contrario, el ejército boliviano recibe la orden de proteger el territorio nacional y lo hace. Entonces el tema del territorio del mar se zanja de esa manera, una decisión política de vender el territorio, no se pierde el mar se vende por 300.000 libras esterlinas. Lo propio sucede pocos años después con el territorio del Acre, el imaginario territorio del Acre. Si todos imaginaban que teníamos, nadie lo había ido a ver. Entonces, centenares de familias brasileras, personalidades brasileras, empresarios brasileños, habían ingresado al territorio, habían
formado empresas, explotaban madera, explotaban goma, y deciden formar su propia república. Si el ejército boliviano acude, llega hasta Cobija. Aún hoy es bien difícil ir a Cobija por tierra, muy difícil. El ejército boliviano en esa época lo hace de manera inmediata, hace una proeza, pero lo logra y llega hasta Cobija, donde hay unos incidentes, no son batallas, hay unos incidentes militares, en los salimos victoriosos, pero nuevamente la clase política decide vender el Acre en 2 millones de libras esterlinas. Por lo tanto, tampoco hay guerra del Acre, sino hay el intento del ejército boliviano va a tratar de proteger el territorio, pero la clase gobernante decide vender el territorio en 2 millones de libras. Por lo tanto, el ejército retorna a su lugar. Después de la llamada Guerra del Acre, suceden varias cosas. Primero que la clase boliviana empieza a buscar por dónde salir. Había que salir al mar. Entonces, la ruta del río Paraguay era más que lógica. El segundo, la Standard Oil Company descubre petróleo en el Chaco sudamericano. El Chaco sudamericano estaba ocupado una pequeña franja por Argentina. El resto del Chaco sudamericano era un territorio libre, un territorio vacío, vacío de toda ocupación estatal, occidental, porque estaba ocupado por el pueblo Toba. Los Tobas son un pueblo guerrero, un pueblo valiente, un pueblo aguerrido, que ocupaba su territorio y no dejaba pasar a nadie. En 1880, como una gran hazaña, el prefecto de Potosí, al mando de un grupo de militares tarijeños, cruzan de Villamontes hasta Asunción, pero al trote, pasan volando por el río. Muertos de miedo, además, ¿no? Porque cruzan un territorio realmente que era ajeno, no era nuestro. Y cuando los paraguayos en Asunción ven llegar a alguien de ese lugar, se admiran, ¿no? Se admiran porque de ahí no venía nadie, nadie iba hacia allá ni venía de allá. Entonces, tampoco era de los paraguayos, era un territorio de nadie. No sé por qué en el mapa de Linares en 1850 figura como territorio boliviano todo el Chaco sudamericano que llega casi hasta Asunción, ¿no? Como si Asunción casi fuera, el barrio norte de Asunción ya era boliviano. Esa falsedad nos ha costado mucho porque creemos que hemos perdido algo que nunca hemos tenido. Es un territorio, otro territorio imaginario de los gobernantes bolivianos. Decían, tenemos el Chaco, mentira, no teníamos nada. Habíamos ocupado Villamontes y Yacuiba, que es así, a los pies de la cordillera de la Guarahue, y punto. Ahí había descubierto petróleo la Standard Oil, en ese territorio desocupado. Entonces, nosotros necesitábamos salir al mar y necesitábamos ese petróleo. Así que en 1925 el ejército boliviano moviliza oficiales, moviliza tropas hacia el Chaco. Y no nos quedamos en las orillas, en las faldas del Aguarao, no entramos hasta adentro. Y obviamente los paraguayos tenían la misma información, sabían que estábamos buscando salir al Paraguay, al río Paraguay, sabían que estábamos detrás del petróleo, ellos también querían el petróleo, y ellos también querían ocupar el Chaco sudamericano, querían desplazar a los Tobas, ahora que con estos nuevos rifles se podía. Entonces, esto Paraguay también entra al Chaco plantando fortines, igual que el ejército boliviano, y hay un momento en el que chocamos. Y chocamos en la laguna, primero en la laguna Chuquisaca y después en Boquerón. Y se desata la guerra. Y peleamos 3 años en ese territorio lejano, que no había sido imaginario, que había sido real, y había sido duro y hostil. Peleamos 3 años contra el ejército más valiente del mundo, el ejército del Paraguay. Ganamos, bueno, perdimos una batalla grande, dolorosísima, la batalla de Nanagua. Pero esa batalla fue allá al fondo, adentro en el Paraguay. Pero ya estábamos allá lejos realmente. De una hazaña pelear esa batalla allá tan adentro con un ejército que venía desde los Andes. Perdimos esa batalla y los paraguayos se entraron casi hasta Villamontes, o sea, a los lugares que eran realmente nuestros, casi. Y ahí nosotros los derrotamos contundentemente. Es entonces que el Paraguay agotado, porque Bolivia tenía la asistencia económica de Patiño Máez, de Simón Patiño. No fue como en la guerra del Pacífico, no teníamos nada. En la guerra del Chaco teníamos abastecimiento. Y podíamos seguir peleando la guerra, pero los paraguayos no. Entonces
Nos obligaron a ir a una negociación de paz y se partió el territorio del Chaco sudamericano casi por la mitad. A nosotros nos tocó la parte que tenía petróleo, así de simple. Entonces los paraguayos obtuvieron un pedazo un poco más grande, pero vacío, tenía quebracho nada más. Así que esa fue la guerra, una guerra de verdad, y el ejército boliviano salió entero de esa guerra. No, el enemigo no nos pasó por encima, perdimos grandes batallas, ganamos grandes batallas, ganamos la más grande y la última, la más importante, la batalla de Villamontes, una batalla que tenía 150 kilómetros de frente de batalla, de trincheras. La ganamos y por eso el resultado fue que nos quedamos con el Chaco que tenía petróleo y con un pedazo de Chaco que nunca habíamos ocupado y ahora sí lo teníamos. Entonces, después de la guerra del Chaco, el ejército boliviano tuvo el incidente de las guerrillas en Yancabazú y Teoponte, que no fueron un problema para el ejército enfrentar ese conflicto sin evaluar el tema ideológico. Llegamos hasta los días del siglo XXI y podemos decir, sin ningún inconveniente, que el ejército boliviano ha cumplido la misión para la que ha sido creado. Es decir, proteger primero la independencia. Bolivia sigue siendo independiente. Segundo, proteger el territorio. Bolivia ha perdido, mejor dicho, no ha perdido ni un solo territorio por culpa del ejército. El ejército boliviano no ha perdido un metro en batalla. Hemos ganado más bien el departamento de Tarija, peleando contra la Argentina. Y hemos peleado hemos peleado con Chile, hemos peleado con Brasil, pero no hemos perdido territorio porque el territorio se ha vendido. Y con el Paraguay las cosas hemos ido detrás hemos ido a un territorio vacío y hemos ganado un pedazo de territorio en el que hay además recursos que ahora sostienen nuestra economía. Entonces el territorio con el que ha nacido Bolivia ha sido vendido en parte, pero no por culpa del ejército boliviano. Y los recursos naturales que también tenía que proteger el ejército boliviano son el sostén de nuestra economía. Por lo tanto, podemos decir que el ejército boliviano, que fue creado en 1825, ha cumplido a cabalidad la función de defender la independencia, el territorio y los recursos naturales. Y podemos decir que lo ha hecho tan bien que nunca ha sido humillado, derrotado en ninguna guerra. No ha perdido ninguna guerra. Ha perdido batallas, pero las ha perdido dignamente. Y ha ganado muchas batallas. Ha ganado grandes batallas. Y por eso es que Bolivia sigue independiente. Sigue nuestro territorio hermoso y grande. Y nuestras riquezas siguen siendo nuestras. Esa es la verdadera historia del ejército boliviano. Un ejército con honor y gloria.